Bienvenidos a nuestro canal, queridos espectadores. Hoy tenemos una historia que ha sacudido los cimientos de la farándula mexicana y ha dejado al mundo entero en shock. Después de décadas de silencio, la icónica actriz María Sorté, a sus 74 años, ha decidido romper el silencio y revelar un oscuro secreto que ha guardado celosamente durante años. Una verdad dolorosa. Una herida profunda que finalmente se atreve a mostrar al mundo. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ven a esta leyenda de la actuación. María Sorté, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, ha confesado haber sido víctima de abuso y explotación en los inicios de su carrera. Una confesión valiente que ha resonado en miles de corazones y ha despertado un debate nacional sobre el acoso y la manipulación en la industria del entretenimiento. Pero ¿qué fue exactamente lo que María Sorté reveló? ¿Quiénes fueron los perpetradores de este terrible acto? ¿Y por qué tardó tanto en hablar? Acompáñenos en este recorrido por la vida de una mujer fuerte, una artista talentosa y una sobreviviente que ha encontrado el valor para contar su verdad. Retrocedamos en el tiempo a la década de los 70. Cuando una joven María Sorté, llena de sueños y aspiraciones, llegó a la Ciudad de México en busca de una oportunidad en el mundo de la actuación. Proveniente de un hogar humilde en Guanajuato, María era ingenua y vulnerable, una presa fácil para los depredadores que acechaban en los pasillos de la fama. Siempre supe que quería ser actriz, confesó María en una entrevista exclusiva para nuestro canal. Desde niña me encantaba actuar, cantar y bailar. Era mi pasión, mi escape. Cuando cumplí 18 años, decidí que era hora de perseguir mi sueño y me mudé a la capital con una maleta llena de ilusiones. Pero la Ciudad de México no era el paraíso que María imaginaba. Pronto se dio cuenta de que el camino al éxito estaba lleno de obstáculos y peligros. Consiguió pequeños papeles en obras de teatro y programas de televisión, pero el dinero era escaso y la competencia feroz. Fue entonces cuando conoció a un poderoso productor de televisión, un hombre influyente que tenía la capacidad de hacer o deshacer carreras. Este hombre, al que llamaremos el tenor, Sr. X, para proteger su identidad, por ahora se mostró interesado en el talento de María y le ofreció una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad, un papel protagónico en una nueva telenovela que prometía ser un éxito rotundo. El Sr. X me dijo que tenía un gran potencial y que podía convertirme en una estrella, relató María con la voz temblorosa. Me prometió fama, fortuna y reconocimiento. Yo estaba tan emocionada y agradecida que no veía venir lo que estaba a punto de suceder. El Sr. X comenzó a ejercer un control absoluto sobre la vida de María. Le exigía que lo acompañara a eventos sociales, la aislaba de sus amigos y familiares, y la sometía a constantes humillaciones y manipulación psicológica. La joven actriz se sentía atrapada en una red de la que no podía escapar. Poco a poco el Sr. X fue minando mi autoestima y mi confianza, explicó María. Me hacía sentir que no era lo suficientemente buena, que dependía de él para todo. Me decía que si no hacía lo que él quería, mi carrera terminaría antes de empezar. El abuso escaló gradualmente. Primero fueron comentarios inapropiados, luego tocamientos no consentidos y finalmente la violación. María Sorté, la joven llena de sueños, se vio convertida en una marioneta controlada y abusada por un hombre poderoso que se aprovechó de su vulnerabilidad. Fue la peor época de mi vida, confesó María entre lágrimas. Me sentía sucia, humillada y avergonzada. No le conté a nadie lo que estaba pasando porque tenía miedo de que nadie me creyera. Tenía miedo de que me juzgaran y me culparan. Durante años, María Sorté cargó con este terrible secreto. Continuó trabajando en la televisión y el cine, construyendo una exitosa carrera, pero la herida nunca cicatrizó. El abuso la persiguió como una sombra, afectando su salud mental y emocional. Vivía con miedo constante, dijo María. Tenía pesadillas recurrentes y ataques de ansiedad. Me costaba confiar en la gente y establecer relaciones saludables. Pero a pesar del dolor y el sufrimiento, María Sorté nunca se rindió. Encontró consuelo en su fe en su familia
y en su pasión por la actuación. Poco a poco fue recuperando su fuerza y su voz. La terapia me ayudó mucho, reveló María. Me enseñó a procesar mis emociones, a perdonarme a mí misma y a dejar ir el pasado. También me di cuenta de que no estaba sola, que había muchas otras mujeres que habían pasado por lo mismo. Fue la ola de denuncias de acoso y abuso sexual que surgió con el movimiento #Just Me Too, lo que finalmente impulsó a María Sorté a romper el silencio. Se dio cuenta de que su historia podía ayudar a otras mujeres a encontrar el valor para hablar y denunciar a sus agresores. Ya no podía seguir callada, afirmó María con determinación. Sentía que tenía la responsabilidad de contar mi verdad, de dar voz a las víctimas que no pueden hablar. Quería demostrar que se puede salir adelante, que se puede superar el trauma y construir una vida plena y feliz. La confesión de María Sorté ha generado una ola de apoyo y solidaridad en las redes sociales. Miles de personas han expresado su admiración y respeto por su valentía y su honestidad. Muchas mujeres han compartido sus propias historias de abuso y explotación, creando un espacio seguro para la sanación y la recuperación. Pero también ha habido críticas y escepticismo. Algunos han cuestionado por qué María tardó tanto en hablar, mientras que otros han intentado desacreditar su testimonio. Sin embargo, la gran mayoría de la gente ha reconocido la importancia de su confesión y ha pedido que se investigue a fondo el caso. Las autoridades ya han anunciado que están investigando las acusaciones de María Sorté. Yosiekis, cuyo nombre ha sido revelado por varios medios de comunicación, ha negado rotundamente las acusaciones y ha amenazado con demandar a la actriz por difamación. Sin embargo, varias otras mujeres han salido a la luz con acusaciones similares contra el productor, lo que ha fortalecido la credibilidad del testimonio de María. El caso de María Sorté es un claro ejemplo de la impunidad que existe en la industria del entretenimiento. Durante décadas, los abusadores han operado con total libertad, aprovechándose de su poder y su influencia para silenciar a sus víctimas. Es hora de que esto cambie. Es hora de que se haga justicia para María Sorté y para todas las mujeres que han sufrido abuso y explotación. Es hora de que se rompa el ciclo de silencio y se cree un entorno seguro y respetuoso para todos los que trabajan en la industria del entretenimiento. La historia de María Sorté es una historia de dolor, pero también es una historia de esperanza. Es una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hablar, que siempre hay una luz al final del túnel y que la verdad siempre sale a la luz. María Sorté, a sus 74 años, se ha convertido en un símbolo de valentía y resistencia. Su voz ha resonado en todo el mundo y ha inspirado a miles de personas a luchar por sus derechos y a buscar justicia. Su legado perdurará por generaciones. Ahora, más que nunca, es importante apoyar a María Sorté y a todas las víctimas de abuso. Es importante denunciar cualquier forma de acoso o explotación y crear un mundo donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y violencia. Después de la impactante revelación, María Sorté se encontró inundada de invitaciones para participar en programas de televisión, entrevistas y conferencias. Aunque inicialmente reacia a revivir el trauma constantemente, comprendió que su voz, ahora amplificada por la resonancia de su confesión, podía ser una herramienta poderosa para el cambio. Aceptó algunas invitaciones, seleccionándolas cuidadosamente, buscando aquellas plataformas que le permitieran narrar su experiencia con respeto y dignidad, y que se comprometieran a promover la concientización y la prevención del abuso en la industria. En una de estas apariciones en un programa matutino de gran audiencia, María detalló cómo el señor X al principio la había halagado incesantemente, elogiando su talento y belleza. La había convencido de que él era su mentor, su protector, la única persona que realmente creía en ella en un mundo despiadado. La manipulación, recordó, fue sutil, al principio gradual, como un veneno que se infiltra lentamente en el cuerpo, hasta que la víctima se da cuenta de que está completamente paralizada. Él me decía cosas como: «Eres una joya en bruto, María, pero necesitas pulirte. Yo te ayudaré a brillar con todo tu potencial». Y yo, tan ingenua, le creía. Pensaba que realmente se preocupaba por mí, relató con tristeza.
Empezó a controlarme, a decirme cómo debía vestirme, cómo debía comportarme. Me alejó de mis amigos y familiares, diciéndome que ellos no entendían mi ambición, que me estaban frenando. Me hizo creer que él era la única persona en la que podía confiar. La descripción de la manipulación psicológica fue particularmente impactante, resonando con muchas mujeres que habían experimentado situaciones similares en diferentes contextos. La habilidad del Sr. X para aislar a María, para socavar su autoestima y para hacerla depender completamente de él, era una táctica común utilizada por los abusadores, un patrón que se repetía una y otra vez. María también habló sobre el miedo a perder su trabajo, el miedo a ser desacreditada, el miedo a ser abandonada. El Señor había creado un ambiente de terror en torno a ella, haciéndole creer que cualquier intento de resistirse o denunciarlo resultaría en la destrucción de su carrera y su reputación. Él me decía: «Nadie te va a creer, María. Yo soy poderoso, tengo contactos en todas partes. Si me denuncias, te destruiré». Y yo le creía, tenía tanto miedo, confesó con la voz quebrada. La valentía de María al compartir estos detalles íntimos y dolorosos inspiró a otras mujeres a romper su propio silencio. Una oleada de testimonios comenzó a surgir en las redes sociales, utilizando el hashtag #MásYa, yo también María Sorté, revelando historias de abuso y explotación en la industria del entretenimiento, pero también en otros ámbitos de la vida. Varias actrices, maquillistas, vestuaristas y otras trabajadoras de la industria se unieron al movimiento denunciando públicamente a otros abusadores y exigiendo un cambio cultural que protegiera a las víctimas y castigara a los perpetradores. La presión pública obligó a las autoridades a tomar medidas más enérgicas. Se crearon unidades especiales dentro de las fiscalías para investigar los casos de acoso y abuso sexual en la industria del entretenimiento. Se establecieron protocolos para proteger a las víctimas y garantizar que sus denuncias fueran tomadas en serio. Se implementaron programas de capacitación para educar a los trabajadores de la industria sobre sus derechos y sobre cómo denunciar el acoso y el abuso. El Sr. X, mientras tanto, se mantenía firme en su negación. Contrató a un equipo de abogados para defenderse de las acusaciones y lanzó una campaña de desprestigio contra María Sorté, acusándola de buscar fama y fortuna a costa de su reputación. Pero la evidencia en su contra era cada vez más abrumadora. Las declaraciones de las otras mujeres que lo habían denunciado, los testimonios de testigos que habían presenciado su comportamiento abusivo y los documentos que demostraban su control financiero sobre María, comenzaron a pintar un cuadro muy claro de su culpabilidad. Finalmente, después de meses de investigación, el Sr. X fue arrestado y acusado de varios delitos, incluyendo violación, abuso de poder y manipulación psicológica. El juicio del Sr. X se convirtió en un evento mediático de gran magnitud. El mundo entero observaba con atención mientras se presentaban las pruebas y se escuchaban los testimonios. María Sorté, a pesar del dolor y la angustia, se mantuvo firme y valiente, testificando en contra de su agresor, con una determinación inquebrantable. «Quiero que se haga justicia», declaró María ante el tribunal. «Quiero que este hombre pague por lo que me hizo a mí y a tantas otras mujeres. Quiero que sepa que ya no le tengo miedo». Después de semanas de deliberación, el jurado declaró al Sr. X culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a una larga pena de prisión, poniendo fin a décadas de impunidad y enviando un mensaje claro a todos los abusadores de la industria: ya no serán tolerados. El caso de María Sorté tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad mexicana. No solo generó un cambio cultural en la industria del entretenimiento, sino que también inspiró a muchas mujeres a romper el silencio y a denunciar el abuso en todas sus formas. María Sorté se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, una voz para los que no tienen voz. Continuó utilizando su plataforma para promover la concientización y la prevención del abuso, trabajando con organizaciones sin fines de lucro y participando en campañas educativas. En una de sus últimas entrevistas, María reflexionó sobre su experiencia y sobre el camino que había recorrido para sanar y encontrar la paz. «Fue un camino largo y difícil», reconoció, «pero valió la pena.
Ahora me siento libre, fuerte y empoderada. He recuperado mi voz y he encontrado mi propósito en la vida, ayudar a otras mujeres a superar el abuso y a construir un futuro mejor. La historia de María Sorté es una historia inspiradora que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hablar, que siempre hay esperanza y que la justicia siempre prevalece. Es una historia que nos enseña la importancia de la valentía, la solidaridad y la perseverancia. Es una historia que nos invita a construir un mundo donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y violencia. María Sorté, una leyenda de la actuación, una sobreviviente, una guerrera, una voz para los que no tienen voz. Su legado perdurará por siempre. María Sorté, un nombre sinónimo de telenovelas icónicas, y una voz que ha llenado corazones a través de la música, no ha tenido un camino fácil hacia el estrellato. Su historia, una mezcla de talento innato, perseverancia inquebrantable y una fe profunda, es una lección de vida para cualquiera que aspire a alcanzar sus sueños independientemente de los obstáculos que se presenten. Detrás de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores, se esconde una mujer que ha luchado contra la adversidad, desafiado estereotipos y perseverado ante la crítica y las decepciones. Su trayectoria, a menudo malinterpretada como un ascenso meteórico, está repleta de momentos de dudas, sacrificios personales y profesionales, y decisiones difíciles que la han moldeado en la artista que es hoy. Para entender verdaderamente la magnitud de sus logros, es imperativo adentrarnos en las profundidades de su pasado, explorar los desafíos que enfrentó y comprender las motivaciones que la impulsaron a seguir adelante. Nacida en Camargo, Chihuahua, en el seno de una familia humilde, María del Refugio Sorté Herrera, su nombre de pila desde temprana edad, demostró una inclinación artística innegable. Su voz potente y melodiosa llenaba los espacios de su hogar, deleitando a sus familiares y vecinos. Sin embargo, las oportunidades en su pequeño pueblo eran limitadas. La ambición de María trascendía las fronteras de Camargo. Ella anhelaba un escenario más grande, un público más amplio y la posibilidad de expresar su talento al máximo. Este anhelo la llevó a tomar una decisión trascendental: mudarse a la Ciudad de México, un gigante urbano lleno de promesas y peligros, con la esperanza de encontrar su lugar en el mundo del espectáculo. La llegada a la Ciudad de México fue un choque brutal de realidad. La joven María, con su maleta llena de sueños y poco dinero en el bolsillo, se encontró con una ciudad implacable y competitiva. Las audiciones eran numerosas, pero las oportunidades escasas. La industria del entretenimiento, lejos de ser un paraíso de oportunidades, se reveló como un campo minado de intereses creados, favoritismos y a menudo explotación. María se enfrentó a rechazos constantes, críticas despiadadas sobre su apariencia y su talento, y la tentación de rendirse era cada vez más fuerte. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, y el sueño de convertirse en una estrella parecía cada vez más lejano. Tuvo que trabajar en empleos precarios, desde camarera hasta vendedora, para poder subsistir y pagar sus clases de actuación y canto. El hambre, el cansancio y la soledad eran sus compañeros constantes. Uno de los primeros obstáculos que María tuvo que superar fue el estereotipo físico. En una época donde los cánones de belleza eran rígidos y predecibles, su rostro, aunque bello y expresivo, no encajaba en el molde tradicional de la heroína de telenovela. Le dijeron repetidamente que necesitaba afinarse la nariz, aclararse el cabello y perder peso. La presión para conformarse a estos estándares era abrumadora, pero María se negó a sacrificar su autenticidad. Ella creía que su talento y su personalidad eran suficientes para destacar y estaba dispuesta a luchar contra el sistema para demostrarlo. Esta decisión, aunque admirable, le costó muchas oportunidades y la expuso a la discriminación y el prejuicio. Además de los desafíos físicos, María también tuvo que lidiar con la envidia y la competencia despiadada dentro de la industria. Sus compañeras de reparto, celosas de su talento y su creciente popularidad, a menudo la marginaban y la criticaban a sus espaldas. Se rumoreaban falsedades sobre su vida personal y profesional, se sabotearon sus audiciones y se intentó desacreditar su trabajo.
María se encontró en un ambiente hostil y tóxico donde la lealtad y la amistad eran bienes escasos. Aprendió a ser cautelosa, a no confiar en nadie y a protegerse de las maquinaciones de sus detractores. Estas experiencias la endurecieron, pero también le enseñaron la importancia de la integridad y la perseverancia. La vida personal de María también estuvo marcada por la tragedia y la pérdida. La muerte prematura de su esposo, Javier García Paniagua, un destacado político mexicano, la sumió en una profunda depresión. Javier era su apoyo incondicional, su confidente y su mejor amigo. Su partida dejó un vacío irreparable en su vida, y María se sintió devastada y desorientada. Durante un tiempo incluso consideró abandonar su carrera y dedicarse por completo a la crianza de sus hijos. Sin embargo, encontró consuelo en su fe y en el amor de su familia, y poco a poco fue recuperando la fuerza y la determinación para seguir adelante. Javier siempre estaría presente en su corazón, pero ella sabía que debía honrar su memoria viviendo una vida plena y significativa. Su fe católica, profundamente arraigada desde su infancia, fue un pilar fundamental en su vida. En los momentos más oscuros, María recurría a la oración y a la reflexión para encontrar la paz y la claridad. Creía que Dios tenía un propósito para ella, y que todos los desafíos que enfrentaba eran parte de un plan divino. Esta fe inquebrantable le dio la fuerza para superar la adversidad, para perdonar a sus enemigos y para mantener una actitud positiva ante la vida. Nunca se avergonzó de expresar sus creencias religiosas, incluso en un ambiente secular como el del espectáculo. Su ejemplo inspiró a muchos a encontrar consuelo y esperanza en la fe. A pesar de los obstáculos, María Sorté logró construir una carrera sólida y respetada en la televisión, el cine y la música. Sus telenovelas como El Maleficio, De Frente al Sol y Mi Pequeña Soledad fueron un éxito rotundo en México y en toda Latinoamérica. Sus canciones, llenas de sentimiento y pasión, llegaron a los corazones de millones de personas. Su talento y su carisma la convirtieron en una de las artistas más queridas y admiradas del país. Sin embargo, el éxito no la cambió. María siguió siendo una persona humilde, sencilla y cercana a su público. Nunca olvidó sus orígenes y siempre se esforzó por ayudar a los demás, especialmente a los jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos. Su legado trasciende las pantallas y los escenarios. María Sorté es un ejemplo de superación personal, de perseverancia y de fe. Su historia nos enseña que no importa cuán difíciles sean los obstáculos que enfrentemos, siempre podemos alcanzar nuestros sueños, si tenemos la determinación y la confianza necesarias. Su voz, su talento y su carisma seguirán inspirando a generaciones futuras. La historia de María Sorté no es solo la historia de una artista exitosa, sino la historia de una mujer valiente y resiliente que nunca se rindió ante la adversidad. Es la historia de una mexicana que conquistó el mundo con su talento y su corazón. Una historia que merece ser contada y recordada. El camino de María Sorté ha estado plagado de dificultades, pero también de grandes logros. Su dedicación, su talento y su fe la han convertido en un ícono de la televisión y la música mexicana. Su historia es un testimonio de que con perseverancia y pasión, los sueños pueden hacerse realidad. Y hasta aquí nuestra reseña de la inspiradora trayectoria de María Sorté. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por su vida y carrera. Gracias por ver nuestro video.